con la ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis con la colaboración del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Para los que no hayáis asistido antes a ninguna de nuestras charlas, os comento brevemente cómo discurrirá y las normas de funcionamiento. Fernando Palacio hará una introducción de nuestro conferenciante. En el día de hoy, Luis Montoliu, investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Posteriormente, Luis compartirá pantalla y nos mostrará una presentación en la que apoyar su charla. Al finalizar, habrá un turno de preguntas. Para evitar confusiones, las preguntas se harán por escrito usando el chat de la aplicación y Fernando se las pasará a Luis. Es sumamente recomendable que todos tengamos los micrófonos bloqueados durante toda la conferencia. Por favor, tenedlo en cuenta. Por último, se trata de hablar de ciencia en un entorno lúdico y confortable, así que, haciendo honor al significado más puramente español de la palabra chatear, os recomiendo que os hagáis con vuestra consumición favorita mientras disfrutáis de la conferencia. Gracias por vuestra atención y paso la palabra a Fernando. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya he dicho que esta es la segunda conferencia del sexto ciclo de conferencias Chateando con la Ciencia. En 2005, el microbiólogo ilicitano Francis Múrgica señaló la importancia de unas secuencias génicas presentes en las bacterias que, una vez desentrañadas, han permitido el desarrollo de las herramientas CRISPR, una tecnología que ha merecido el Premio Nobel de Química en 2020 a dos investigadoras, una alemana y otra americana, y que ha sido calificado como una de las tecnologías más robustas que nunca se han descrito en biología. Para saber un poco acerca de esta tecnología y sus enormes implicaciones, tenemos hoy el privilegio de contar con nosotros al profesor Luis Montoliu, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid y considerado una de las mayores autoridades nacionales en las técnicas CRISPR. En su laboratorio investiga sobre enfermedades raras, como el albinismo, usando modelos animales, básicamente ratones, modificados genéticamente con las herramientas CRISPR de edición genética, y siendo pionero en España en la introducción, uso y diseminación de esta tecnología. Asimismo, ha realizado aportaciones tecnológicas relevantes a la transgénesis animal, como el uso de cromosomas artificiales. Ha publicado más de 124 artículos científicos, ha escrito varios libros sobre edición genética y albinismo y es coinventor de diversas patentes en el campo. El doctor Montoliu es presidente del Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del panel de ética del European Research Council en Bruselas. Ha fundado y presidido diversas sociedades científicas nacionales e internacionales. En 2018 recibió en Japón el premio de la International Society of Transgenic Technologies por su excepcional contribución a las tecnologías transgénicas y la placa de honor en la Asociación Española de Científicos por sus contribuciones a la ciencia española. En 2020 ha recibido la medalla Rapper de la International Federation of Pigment Cell Societies por sus investigaciones en pigmentos y albinismo. Además, el doctor Montoliu es un gran comunicador y un excelente divulgador, habiendo recibido en 2018 el premio Sincronizados de la agencia SYNC por su compromiso en la divulgación científica y su colaboración con los medios de comunicación. En 2019 recibió un premio de la Fundación Antama por su labor de divulgación científica en biotecnología. Su libro de divulgación, Editando genes, recorta, pega y colorea, ya va por la tercera edición. Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Fernando y Paco, por vuestra amable invitación. Y vamos a pasar un rato hablando de estas herramientas CRISPR. Voy a compartir la presentación que os he preparado. Pues efectivamente esta tarde vamos a hablar de edición genética, qué es, qué podemos hacer con ella y dónde estamos hoy en día, ¿no? Probablemente muchos de vosotros y vosotras habréis oído hablar de estas tecnologías que están con nosotros apenas hace unos 8 años y la pregunta que nos hacemos todos es qué es lo que hemos avanzado en estos 8 años y de dónde veníamos antes, ¿no? Bueno, como bien decía Fernando, estas dos investigadoras, es la primera vez que dos investigadoras mujeres recibían un premio Nobel de cualquiera de las categorías, en este caso de química, recibieron en octubre de 2020, recibieron el premio Nobel por haber descubierto, haber desarrollado un método de edición genética que es sin duda este método de CRISPR-Cas. A vuestra izquierda
La investigadora francesa, aunque trabaja en Alemania, es Emmanuelle Charpentier, trabaja en el Max Planck de Berlín, y a la derecha la bioquímica norteamericana Jennifer Doudna, que trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Ellas dos coincidieron brevemente en un congreso en Puerto Rico a principios del 2011. Decidieron colaborar en un solo trabajo, una única publicación que acabó siendo publicada en junio de 2012 y 8 años después recogían el premio Nobel por esa publicación. Simplemente por una publicación. Nunca más volvieron a trabajar juntas, han hecho alguna revisión, pero experimentalmente esa publicación fue la que lanzó a todos los investigadores en biología, en biomedicina, en biotecnología, a trabajar en estos temas, ¿no? Efectivamente, la medalla Nobel, la selección por la Academia Sueca de Ciencias, fue por el desarrollo de un método de edición genética que estaba sin duda basado en un trabajo callado, fuera de los focos, alejado de las primeras páginas de los periódicos, que desarrolló este microbiólogo, que sigue desarrollando este microbiólogo, Francisco Juan Martínez Mojica, Francis Mojica para los amigos, de la Universidad de Alicante. Él es, como bien decía Fernando, él es nacido y vive en Elche, pero ha desarrollado gran parte de su trabajo en la Universidad de Alicante. A él le debemos el darse cuenta de que las bacterias en general tienen sistemas de defensa ancestrales que les sirven para defenderse de los virus que las acechan, ¿no? Los virus que infectan a las bacterias son los que llamamos los bacteriófagos, ¿no? Y esto es un sistema de defensa y de ataque pues que vienen jugando al gato y al ratón desde hace miles, literalmente miles de millones de años. Creed que las bacterias más antiguas de las cuales se tiene constancia, pues se cree que tendrían una edad de unos 3.500 millones de años, aproximadamente unos 1.000 millones de años después de que se formara el planeta Tierra. Con lo cual, fijaros la cantidad de tiempo que han estado evolucionando estos sistemas. A Francis Mojica le debemos un momento eureka genial que probablemente le debería haber servido para también compartir premio Nobel con estas dos investigadoras, pero que finalmente la historia se escribe así y la Academia Sueca decidió solamente apostar por esas dos investigadoras. Francis Mojica se dio cuenta de que en estas bacterias habían fragmentos de ADN, estos cuadraditos de diferentes colores, que estaban separados por una misma secuencia, este rombo que se repetía sin cesar. Claro, cuando uno tiene un patrón en biología, tiene que pensar, tiene que intuir que esto no puede ser producto del azar. Esto tiene que haber una función, porque todos sabemos que cualquier secuencia de ADN está expuesta a mutaciones y a cambios. Y si os hablo de algo que tiene miles de millones de años y sigue manteniendo una estructura tan nítida, pues evidentemente tiene que haber una función que lo mantenga detrás, porque si no, no tendría sentido. Durante muchos años, otros investigadores se desgañitaron intentando entender y fue Francis el que se percató que estos cuadraditos eran fragmentos de genomas de virus que infectaban a las bacterias y además lo unió con una observación que a la postre fue esencial. Él se dio cuenta de que cuando una bacteria tenía un fragmento de un determinado virus, aquella bacteria era resistente a ese virus. Por lo tanto, encontró un sistema de defensa, un sistema inmunitario de base genética, por cierto, porque estas bacterias pasan este genoma a sus células hijas, ¿no? Evidentemente esto fue una revolución, a él le costó 3 años publicar este artículo no se lo creían la mayor parte de colegas de la comunidad científica y finalmente lo acabó publicando en 2005. Este artículo lo leyeron Charpentier y Doudna por separado y en 2011, después de haber elaborado pues, los diferentes componentes, decidieron hacer un experimento porque ellas pensaron que este sistema que usa la bacteria para capturar un fragmento del virus y luego para tenerlo como una especie de fotocopia y la próxima vez que el virus quiere entrar a la bacteria lo coteja con lo que tiene en su genoma y dice, claro, si la secuencia es la misma, sabe que se trata de ese virus y entonces monta toda una respuesta que acaba troceando el genoma del virus. Esto es una respuesta, un sistema de defensa extraordinario, extraordinariamente simple, pero extraordinariamente eficaz. Pues Charpentier y Doudna se les ocurrió aprovechar esta circunstancia y trasladarlo esto para que sirviera para editar cualquier ADN de cualquier organismo. Claro, esto son pocas palabras que resumo el trabajo
nada menos que de 20 años, ¿no? 20 años estos 12 investigadores e investigadoras, naturalmente Charpentier-Dunne en el centro y el primero Francis Mojica, son diferentes microbiólogos, bioquímicos, y los 4 últimos de abajo son genetistas. Los 4 últimos también estaban propuestos para recibir el premio Nobel, porque los 4 últimos, en particular los 2 primeros, como veréis a continuación, fueron los que acabaron demostrando que Charpentier y Dunne estaban en lo cierto, ¿no? Pero en este caso la Academia Sueca destacó la propuesta. Charpentier y Dunne no demostraron que lo que ellas proponían se podía hacer, pero propusieron una propuesta rompedora, y por eso se llevaron merecidísimamente el premio Nobel, que ese sistema de defensa de Mojica en realidad podía utilizarse como un sistema de edición genética. Bueno, en definitiva, tenemos otras personas. Quiero resaltar una persona adicional, además de este panel de 12, que es David Liu, que es una de las personas que ha generado más variantes y ha contribuido a revolucionar más el campo en los ultimísimos años. Y por eso me interesa resaltar, quedaros con su nombre, David Liu, porque hablaremos de él profusamente a lo largo de esta charla. Os decía que hay 2 investigadores que podrían bien haber recibido también el premio Nobel, porque en definitiva en enero de 2013, ahora vamos camino de los 9 años, pues fueron los que demostraron que Charpentier y Dunne estaban en lo cierto. A vuestra izquierda, el investigador de origen chino Feng Zhang, y a vuestra derecha, el investigador de la Universidad de Harvard, George Church, que también era un clásico de las investigaciones genómicas. Ellos 2, por separado, publicaron 2 artículos, uno detrás de otro, en la revista Science, demostrando que estaban en lo cierto. Claro, aquí es la eterna pregunta: ¿a quién tenemos que premiar? ¿A quién se le ocurre la idea o a quién la demuestra? En definitiva, la Academia Sueca decidió premiar a quien se le ocurrió la idea, y así se escribe la historia. Tenemos que avanzar. Yo creo que tenemos que seguir el consejo que nos dio Francis. En Francis lo primero que se le ocurrió fue felicitar a las investigadoras y darse cuenta de lo orgulloso que estaba, que algo que había pasado por sus manos pues había llegado a lo más alto pues en Estocolmo. Y creo que esta es la manera de acercarse a estos galardones. Bueno, este es el sistema que nos propusieron Charpentier y Dunne en 2012 y que sigue siendo útil, ¿no? Este es un esquema que tengo yo para explicar qué es esto del sistema CRISPR-Cas. Os he dicho que era un sistema que las bacterias usan para trocear el genoma de un invasor. Por lo tanto, si trocean ácidos nucleicos, pues se trata de proteínas con actividad que llamamos nucleasa. Estas proteínas tienen diversos nombres. La más habitual es una que se llama Cas9. Es esta mancha amarilla que tenéis aquí en esta diapositiva. Y lo que sabe hacer Cas9 es cortar el ADN en las 2 cadenas. Sabéis que el ADN es una molécula bicatenaria, pues son 2 cadenas complementarias y antiparalelas. Pues estos triangulitos lo que hacen es este corte de doble cadena, o double strand break en inglés, y lo que hace es cortar. Pero no corta al azar, sino que corta donde le indica una molécula de ARN que actúa de guía, y por eso la llamamos la guía. Y esta molécula de ARN, fijaros que tiene una parte que se aparea con nuestra secuencia, con una de las cadenas del ADN, y esto es lo que determina la especificidad. Determinamos dónde queremos cortar, y luego tiene una cola que es la que usa para atenazar a la nucleasa. Un sistema binario, un sistema extraordinariamente simple, un sistema que ha sido validado infinidad de veces durante miles de millones de años por las bacterias y que ahora podemos usar nosotros. ¿Qué es lo que hace en definitiva el sistema CRISPR-Cas? Cortar nuestro gen favorito, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué al cortar acabamos editando? Cortar, fijaros que lo que tiene que ocurrir cuando se corta un gen es que la célula responde de inmediato, ¿no? A la célula no le interesa que se pierda un fragmento de un cromosoma que puede contener genes relevantes para su función, y entonces tiene continuamente pues, proteínas patrullando a la búsqueda de estos cortes de doble cadena y los soluciona de inmediato, ¿no? Estas proteínas que patrullan, los guardianes del genoma, son por ejemplo la P53, ¿no? Cuando tenemos mutada la P53 es cuando aparecen problemas como por ejemplo diversos tipos de tumores, ¿no? Bueno, una vez tenemos este corte, lo que hace la propia célula es repararlo. Tiene 2 sistemas de repararlo. Un sistema que está presente en todas las células, que se repara de urgencia, y se repara añadiendo y quitando letras por azar y esperando que se cree una microhomología. Acordaros que tenemos 4 letras, 4 nucleótidos.
ATGC, la A se aparea con la T, la G con la C. Si somos capaces de poner AES al azar en una cadena y Ts en la otra cadena, pues por un efecto cremallera, pues volveremos a enganchar las dos cadenas y el resto de proteínas del metabolismo del ADN acabarán por sellar esa cicatriz, ¿no? Lo que pasa es que como hemos añadido y quitado letras, habremos alterado el código y normalmente lo que ocurre es que el gen dejará de funcionar. Pero daros cuenta de que esto es un sistema extraordinario. Nunca antes habíamos tenido ante nosotros un sistema que nos permitía inactivar genes de forma tan específica. Lo único que hemos hecho ha sido lanzar un sistema CRISPR-Cas contra nuestro gen favorito. Hemos cogido una silla, nos hemos sentado a esperar que la célula resolviera el problema y el resultado es que el gen deja de funcionar. Y esto puede tener pues muchísimas utilidades. También se puede reparar por otro sistema que nos gustaría que fuera el que actuara por defecto, pero no es así. Esto solamente ocurre en algunas pocas células, en particular las que se están dividiendo. Le podemos dar un molde, una cadena monocatenaria de ADN que comparta homología, es decir, letras complementarias a izquierda y a derecha del corte, y que en el centro incorporen nucleótidos nuevos que no estaban antes. Claro, si esto lo hacemos, forzamos a que el sistema de reparación utilice ese molde de tal manera que acabará incluyendo letras que no estaban antes. Bien porque incluimos una mutación, bien porque la solucionamos, y esto estaríamos hablando de terapia génica. Esto es lo que propiamente hablamos de edición. Fijaros, tras la reparación aparece una secuencia distinta de la que teníamos antes. Hemos editado, ¿no? Es como cuando estamos escribiendo un WhatsApp y nos equivocamos y borramos la letra o no la borramos, pero en general si queremos escribir con propiedad, pues borramos la letra equivocada y la sustituimos por el carácter correcto. Esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo con estas herramientas. Pero quiero resaltar una cosa muy importante. Los sistemas CRISPR-Cas lo único que saben hacer es el principio de toda esta revolución. Lo único que saben hacer es cortar específicamente el ADN. Todo lo demás ocurre dentro de la célula debido a nuestros propios sistemas de reparación. ¿Qué es lo que podemos hacer con CRISPR? Pues básicamente el límite está en la imaginación de los investigadores. Mutar, añadir, corregir, marcar, editar, activar, eliminar, silenciar. Vosotros podéis escoger lo que queráis. Esto es sorprendente, la gran cantidad de aplicaciones. Vamos a ver unas cuantas, ¿no? Por eso CRISPR está en todas partes, ¿no? En animales, en plantas, en insectos, en aplicaciones biomédicas, etc., ¿no? Lo más fácil, inactivar un gen. Diseñamos un sistema de CRISPR contra un gen, lo corta y al reparar ese corte el gen deja de funcionar. Así de sencillo. Esto lo podemos hacer de 1 a 1 o lo podemos hacer de miles en miles, ¿no? Este es un experimento que nunca antes podría haberse realizado en ausencia de CRISPR. Esta es una medusa que se llama la avispa de mar, australiana, cuyo veneno es capaz de matar a una persona en menos de 10 minutos, de la cual se conocen pocos antídotos, ¿no? Unos investigadores utilizaron una librería de CRISPR que tiene tantas guías como genes, aproximadamente 18.000 guías. Con ellas infectaron células de tal manera que acabaron cortando células humanas, cada una de ellas cortaba un gen distinto. Luego estas células así tratadas, en cada una de ellas fallaba un gen, pues las expusieron al veneno. En general, la mayor parte de células murieron y solamente resistieron, sobrevivieron aquellas en las cuales habíamos interrumpido la vía metabólica que usa el veneno para causar su problema, ¿no? Esto es un experimento masivo, elegantísimo, un experimento que nunca hubiéramos podido realizar sin la presencia de estas herramientas. Esto sirve tanto para animales como sirve para plantas, ¿no? Por ejemplo, podemos crear, en Estados Unidos, la empresa DuPont, Pioneer, ha creado un maíz que se llama Waxy, en el cual no tiene apenas amilosa y cuyo principal componente es la aminopectina. Y esa aminopectina no solamente es interesante desde el punto de vista alimenticio, sino que es el producto principal que se usa en la fabricación de adhesivos. Con lo cual este maíz pues, tendrá muchísima más aplicación que los maíces actuales o los maíces no modificados de esta manera, en los cuales no se ha inactivado este gen, de tal manera que es mucho más útil. O, por ejemplo, podemos inactivar genes que tienen que ver con la maduración. En estos tomates, las líneas del centro y la de abajo, no se han activado unos genes, hemos retrasado la maduración, con lo cual, fijaros que estos tomates pueden cultivarse, pueden recogerse y pueden enviarse a mayores distancias, aguantan más tiempo
tiempo sin echarse a perder, con lo cual también es otro beneficio. Por ejemplo, tenemos un caso que a mí me gusta resaltar porque es un conciudadano nuestro, este es Francisco Barro, este es un investigador del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, del CSIC, que él se propuso cambiar el genoma del trigo. El trigo es una especie complicada, es hexaploide, tiene 6 copias en lugar de las 2 copias que tenemos la mayor parte de las especies, con lo cual ya podéis intuir que es difícil trabajar con el trigo, pero el trigo tiene unos componentes en el grano que son las gliadinas, que son las componentes fundamentales del gluten, ante las cuales pues mucha gente tiene reacción, ¿no? Gente que desarrolla celiaquía o con enfermedad celíaca. Él se propuso inactivar con CRISPR, romper los genes de las gliadinas y lo consiguió reduciendo muy sustancialmente, más de un 90%, la cantidad de gliadinas que tienen esos granos y consiguió panificar esa harina y crear un pan que podría ser consumido por los celíacos. Desgraciadamente, este gran avance pues, ha tenido que acabar llegando a acuerdos con Estados Unidos, con empresas en Estados Unidos, porque se ha encontrado con un problema en Europa, que lo vamos a ver a continuación, porque en Europa sabéis que se han vetado y se han penalizado los organismos editados, se les han tildado de transgénicos y les ha caído encima pues, la misma directiva, con lo cual pues prácticamente muchas de las empresas y muchos de los desarrolladores que teníamos aquí en Europa pues han emigrado a otras zonas del mundo mucho más adecuadas. Por ejemplo, en Japón en septiembre se puso ya a la venta este tomate. Este es un tomate en el cual tiene unas cantidades más elevadas de un neurotransmisor, que es GABA, que lo que contribuye es a bajar una hipertensión moderada, ¿no? Si uno tiene una hipertensión moderada, puede tomarse unas pastillas o puede comer este tomate, que le ayudará a disminuir esa hipertensión y con ello los riesgos de enfermedad cardiovascular. Lo que han hecho esta empresa o estos investigadores japoneses con CRISPR es romper el sistema de autoinhibición que tenía la síntesis de este neurotransmisor. De nuevo rompemos algo, que es lo que saben hacer las CRISPR, y se produce una exacerbación en la síntesis de este neurotransmisor que tiene pues, estos beneficios, ¿no? Os decía que en Europa nos tenemos que enfrentar desde julio de 2018 a una sentencia que es científicamente inasumible, pero que legalmente pues entiendo que deberá tener su razón de ser, por el Alto Tribunal de la Unión Europea, que determinó de una forma totalmente insustanciada que los organismos editados eran equivalentes a los transgénicos. Esto es una barbaridad, pero esto es la situación en la que seguimos viviendo hoy en día, y esto ha hecho que se ha penalizado cualquier intento de aplicación de estos organismos, ¿no? Y lo digo y veréis que Europa pues es más que un pequeño territorio del resto del mundo, ¿no? Fijaros, ¿por qué digo que esto no tiene sentido científicamente? ¿Qué es un organismo transgénico? Transgénico, como su nombre indica, vamos a añadirle a un genoma, la tenéis arriba, pues un transgen. Y el resultado será un organismo que además de sus genes tiene uno más que le hemos puesto que le da unas características adicionales que le permiten pues, resistir a plagas, etcétera. Y durante más de 20 años estos se han seguido pues, generando en todas las partes del mundo. Luego tenemos variedades porque hay tomates que no son iguales, los hay pequeños, grandes, los hay más dulces, los hay cumates, los hay más oscuros que otros. En definitiva, todo esto es producto de variedades, de pequeñas variaciones genéticas en un mismo gen. Y claro, estas variedades no las llamamos transgénicas, por supuesto que no. Pero ¿qué pasa con CRISPR? CRISPR es una herramienta que nos permite cambiar de una variedad a otra. Donde antes había una A, ahora podemos poner una T. Claro, y el resultado es un organismo editado, pero el resultado es el mismo que si hubiéramos hecho los cruces entre variedades distintas. ¿Vosotros creéis que este resultado es equivalente a un organismo transgénico? Pues claro que no. Yo creo que todos lo vemos a nivel científico, pero a nivel legal pues seguimos con donde estamos, ¿no? Y efectivamente lo que hay que acabar de explicar es que bien sea por mutagénesis, bien sea por radiación, bien sea por CRISPR o por cualquier actividad, cualquiera de estos cambios de una letra por otra para conseguir una variedad distinta nos va a producir pues unos productos que son indistinguibles, de tal manera que esta ley o esta directiva que nos cae como una losa a todos los investigadores en biotecnología en Europa, pues lo que produce son organismos que no sabemos distinguir cuál es el origen, y de hecho esto pues hace que sea muy difícil de aplicar esta directiva, ¿no? Ha habido un montón de investigadores que se han opuesto a la misma.
La Comisión Europea respondió en abril de este año diciendo que probablemente tendría que actualizar la ley, la directiva. Fijaros, desde 2001, y Charpentier y Doudna desarrollaron la tecnología CRISPR en 2012, 11 años después de la publicación de la directiva, con lo cual probablemente sería tiempo ya para actualizarla, ¿no? Fijaros, ¿cuál es el problema al cual nos enfrentamos? Tenemos dos tomates de dos variedades distintas que tienen una letra distinta en el mismo gen. Bueno, pues podemos utilizar lo que es la mejora genética clásica, ir cruzando y retrocruzando, y pues al cabo de los años, de muchos años y de muchas generaciones, pues habremos logrado transferir una variedad a otra. O podemos hacerlo todo de una tacada en un solo ciclo mediante CRISPR, que nos va a permitir cambiar una letra en otra. Estas son las nuevas técnicas de mutagénesis que tendríamos que empezar a incorporar. Vivimos en un mundo global y nada de lo que ocurre en Europa pues está ocurriendo en el resto del mundo. Fijaros los países que han decidido regular los organismos editados como transgénicos están en rojo. No os preocupéis, solamente está Europa y Nueva Zelanda. El resto de países no lo regulan y por eso esto a mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque tanta ciencia y tanta biotecnología que tenemos aquí en España y en Europa, pues se va a ir se va a perder, porque en definitiva nos vamos a comportar como consumidores finales en lugar de ser también productores, y vamos a acabar pues comprando los productos que se van a producir en otros países, incluyendo estos trigos para consumo para celíacos que se podrían haber producido aquí en Europa y en cambio se van a producir en Estados Unidos. Bueno, seguimos adelante. Podemos hacer otras cosas más interesantes con CRISPR. Si combinamos dos de estos sistemas, podemos eliminar una parte de un gen, y esto lo hemos hecho nosotros con ratones. Trabajamos en pigmentación. No hay que ser muy experto en pigmentación para darse cuenta que estos ratones son distintos, ¿no? Este es el gen de la tirosinasa, es el fundamental en la síntesis de pigmento. El que está encima, que es gris, no es que le hayamos mutado el gen, sino que hemos mutado una de las zonas reguladoras que le dice al gen dónde tiene que empezar a funcionar, ¿no? Es una especie de interruptor. No sabíamos cómo eliminar los interruptores porque están en medio de zonas muy repetitivas del genoma. Gracias a las CRISPR ahora podemos deducir que estos elementos son muy importantes, porque cuando los eliminamos se nos cae la expresión del gen y tiene un fenotipo pues así, tal que evidente, ¿no? Podemos invertir, generar inversiones o duplicar, o podemos generar muchas anomalías cromosómicas, e incluso podemos hacer cosas muy sutiles tales como introducir mutaciones puntuales. Y esto es muy importante, porque a nosotros nos ha permitido generar lo que hemos venido a llamar los ratones avatar, que son, yo utilizo la metáfora de esta película de James Cameron de 2009 de ciencia ficción, que probablemente muchos de vosotros habréis visto. Estos seres azules estaban cada uno de ellos conectados con una persona. Esta es la conexión metafórica que yo utilizo, porque yo lo que hago es diagnosticar pacientes de una enfermedad rara determinada, y cuando sé qué gen y qué mutación está afectada, traslado exactamente la misma mutación a un ratoncito, y ese ratoncito con el gen editado es el avatar de esa persona, ¿no? Esto lo hemos hecho muchas veces. El primero de ellos fue este ratoncito que está a la derecha arriba, que es el avatar de Patty. Patty es una chica con albinismo, con uno de los tipos de albinismo que investigamos. A Patty lo que le pasa es que de los 3.000 millones de pares de letras que tiene, una sola letra le falta solamente una letra dentro de un gen determinado, y esa misma letra, esa misma C es la que le falta a ese ratoncito, lo cual nos permite en esos ratones validar pues tratamientos, ¿no? Pequeñas moléculas o fármacos que se pueden reposicionar antes de correr el riesgo de intentar pues testar estos medicamentos directamente en las personas, lo cual es un gran avance que nos permite a nosotros. Podemos añadir segmentos enteros dentro de otro gen y cambiar la razón de ser de un gen, e incluso podemos hacer una cosa que la primera vez que la oyes es sorprendente, porque podemos inactivar la capacidad de corte de la nucleasa, ¿no? Y alguien dirá, pero pues hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Pues de repente, si la nucleasa, su razón de ser es cortar el DNA, y me dices que la vamos a inactivar, ¿para qué sirve una tijera que no corta? Bueno, una tijera que no corta sirve porque, aunque no corte, posiciona
esa proteína en una zona del genoma, porque sigue posicionándose en base a la guía de ARN que le dice con quién tiene que aparearse. Y si nosotros le añadimos un dominio que es capaz de reactivar un gen, pues podemos despertar un gen. Si le añadimos un dominio que es capaz de dormir o de silenciar un gen, pues podemos inactivar un gen. Y así se han hecho pues, aplicaciones de interruptor que permiten ir aumentando la expresión o bajando la expresión de los genes a voluntad. Tenéis que saber que muchas enfermedades no están necesariamente asociadas a mutaciones en los propios genes, sino en la falta de función de un gen o en el exceso de función de un gen, con lo cual la capacidad de activarlos o inactivarlos pues es muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los cuales nos enfrentamos con la edición genética? Bueno, hay dos problemas fundamentales. Uno es que, pues os podéis imaginar que la guía esta de ARN tiene 20 letras, ¿no? Entonces, claro, combinaciones de 20 letras en cada una de ellas pueden haber 4, una A, una T, una G, una C, pues no son infinitas, son finitas. Y esto puede ser que en otras zonas del genoma pues tengamos secuencias parecidas y acabemos pues inactivando genes que no queríamos inactivar, además del que nosotros habíamos previsto, ¿no? Esto tiene sus limitaciones, pero cada vez esto lo podemos resolver de una forma más directa porque tenemos pues, programas bioinformáticos que nos seleccionan guías mejores. Con lo cual, quedaros con el mensaje que esto no es el principal problema. El problema de verdad es el mosaicismo. El problema de verdad, este ratoncito debería ser uniformemente pigmentado. Yo estoy restaurando la expresión de un gen, de nuevo el gen de la tirosinasa, pero en lugar de ser uniformemente pigmentado, solamente algunas células de su cuerpo han corregido adecuadamente el gen. ¿Y esto es por qué es así? Pues porque cuando yo estoy depositando estas herramientas CRISPR en un embrión de una célula de este ratoncito, cuando todavía está en fase embrional, pues claro, las herramientas siguen ahí flotando mientras el embrión se sigue dividiendo. Y a vuestra izquierda tenéis una mórula, que es un embrión de 8 células. En cada célula tenemos 2 copias de cada gen, ¿no? El que heredamos de nuestra madre y de nuestro padre. 8 por 2, 16, con lo cual en ese embrión tenemos 16 secuencias que pueden ser editadas de forma distinta. Y como esto procede al azar, os decía, la reparación de la izquierda, pues lo que producen es muchísimas reparaciones, algunas de ellas son productivas como nosotros quisiéramos, de ahí esa mancha negra, pero la mayor parte de ellas no lo son. Entonces ese mosaicismo es uno de los talones de Aquiles más importantes que tenemos. ¿Cómo lo resolvemos esto con nuestros modelos de laboratorio? Pues muy fácil. Un mosaico, pues lo ponemos a cruzar con un ratón que tiene inactivado ese gen y en la siguiente generación pues generamos tanto el que es portador de la restauración del gen como los que siguen siendo mutantes en la siguiente generación. Pero claro, esto no lo podemos aplicar en la clínica. No podemos tratar a una persona y decirle, mira, usted no sé lo que le va a pasar, pero quizás alguno de sus hijos herede un alelo corregido. Entonces, así puesto de una forma tan directa, creo que estáis viendo cuál es uno de los principales problemas de la edición genética clásica, la 1.0, para llegar a la clínica. Nosotros lo que hacemos es pues, analizar todos los ratones que nos nacen, que son portadores de diversas mutaciones, seleccionamos el que creemos que lleva la mutación que nos interesa y lo ponemos a cruzar, se segregan las mutaciones en los hijos y nos quedamos con lo que nos interesa. Esto se hace igual en plantas y esto nos permite progresar. ¿Qué soluciones tenemos para ir eliminando estas limitaciones? Bueno, pues las soluciones se las debemos a David Liu y aquí vuelvo a esta persona que ha añadido del panel de los gloriosos investigadores CRISPR, David Liu del Instituto Broad, del MIT en Boston. A él se le ocurrió combinar 2 actividades que la evolución nunca puso juntas. Él lo que hizo fue generar una Cas9 muerta, una Cas9 que no corta, o una Cas9 variante nicasa. Una nicasa quiere decir que corta una de las 2 cadenas de ADN, no las 2, pero la unió a una actividad de aminasa. ¿Qué hacen las actividades de aminasas? Pues David Liu, que es al que se le ocurrió esta idea, lo que hacen estas actividades es tan sencillo como esto. Pues cambian una C por una T, o una A por una G, o incluso una C por una G. Es algo parecido a utilizar el TIPEC, ¿no? De alguna manera estamos borrando la letra que no nos interesa y la estamos sustituyendo. Y esto es de una forma directa, sin necesidad de cortar el ADN. Y si no cortamos el ADN, no generamos esa multiplicidad de alelos, esa multiplicidad de variantes, no generamos el mosaicismo, ¿no? Y esto lo hemos empezado a recoger a partir de este año con diferentes modelos exitosos en los cuales han usado estas técnicas mejoradas que se llaman editores de bases, porque estamos editando las bases
del ADN. Esto es un modelo de progeria. Sabéis que la progeria es este envejecimiento acelerado, este niño que tiene pues, características de una persona pues, mayor. Afortunadamente es una enfermedad ultra rara, afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas en un gen que se llama la lamina A, y hay un cambio que es el único que genera esta mutación, ¿no? Y se puede revertir este cambio pues gracias a los editores de base. Esto se ha hecho en ratones y esto ha permitido avanzar. También se pueden hacer enfermedades raras, pero que son más comunes, ¿no? Probablemente habréis oído hablar de la fenilcetonuria, en la cual el gen afectado es la fenilalanina hidroxilasa, que es la que convierte 2 aminoácidos, una fenilalanina en tirosina. Si falta esta enzima, pues lógico, lo que es el reactivo se acumula, gran cantidad de fenilalanina, y lo que es el producto, pues tenemos menor cantidad de tirosina, ¿no? Y como tirosina es lo que se usa para generar pigmento, fijaros, de estos 3 ratones que hay aquí, no os tengo que decir cuál es el fenilcetonúrico. El fenilcetonúrico es el del centro, porque es el que tiene esta pigmentación más desvaída, ¿no? Pues gracias a los editores de base se puede corregir esa mutación, y el que tenéis a vuestra izquierda de ratón se parece como al de la derecha, que es un ratón normal, no modificado. Con lo cual los editores de base permiten ya directamente tratar estos modelos animales de enfermedades relativamente comunes, e incluso en primates no humanos. Estos son macacos en los cuales se les ha inactivado un gen, que es el PCSK9. ¿Y qué hace este gen? Este gen es un represor del receptor de las lipoproteínas de baja densidad. ¿Y qué hacen las lipoproteínas de baja densidad? Pues son los transportadores de colesterol por nuestro plasma, ¿no? Si reprimimos el represor, estamos promoviendo lo reprimido. Pensadlo durante unos segundos. Esto es una propuesta que se hace con CRISPR. Eliminamos la expresión de PCSK9 con unos editores de base, y al aumentar los receptores, que estos se expresan en las células del hígado, pues las células del hígado captan más lipoproteínas de baja densidad, y al captarlas desaparecen del torrente sanguíneo, con lo cual bajan y baja la cantidad de colesterol. Con lo cual, fijaros que el efecto final es que reducimos el riesgo de aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares. Y esto no tiene nada de raro. Estas enfermedades nos van a afectar a 1 de cada 3 personas. Con lo cual, fijaros, me he ido con aplicaciones desde la progeria, que afecta a 1 de cada 1.000.000, a las enfermedades cardiovasculares que afectan a un 30% o más de la población, y todas ellas pueden ser de momento tratadas con estos editores de base, al menos en modelos preclínicos. Luego veremos que también esto ha llegado a la clínica, ¿no? De hecho, el primero que va a llegar de editores de base a la clínica es un tratamiento de la anemia falciforme, en la cual la cadena beta de la hemoglobina, alfa y beta, la beta es la mutada, pues puede solucionarse no intentando cambiar el aminoácido mutado, sino trasladando el aminoácido mutado a un aminoácido que, no siendo el correcto, está presente en la población natural, en la población humana, y esto nos permite utilizar un editor de bases que, simplemente cambiando, veis, esta A por esta G, genera una beta-globina que, sin ser una beta-globina correcta, es una beta-globina que sirve, que funciona y que permite pues, dejar de utilizar las transfusiones semanales que necesitan las personas afectadas de anemia falciforme. Todo esto es de este año y son cosas muy recientes, ¿no? Igualmente, hace un par de veranos, el David Liu se le ocurrió llegar a solucionar cómo podemos editar el genoma de las mitocondrias, ¿no? Nuestras fábricas de energía, ¿no? No sabíamos llegar dentro de la mitocondria, porque la mitocondria no tiene importadores de ARN, y las CRISPR necesitan una guía de ARN. David Liu se le ocurrió utilizar estos editores de base y los añadió a una versión anterior de las herramientas de edición genética que fue anterior a las CRISPR, que se llaman TALENs, y que en definitiva no necesitan ARN. Es la proteína la que se une al DNA y lo complejan con estas deaminasas, con lo cual llevan la capacidad de editar bases de los editores de base dentro de las mitocondrias, y esto permite generar expectativas para tratar muchísimas enfermedades de origen mitocondrial que son terribles, ¿no? Hay variantes nuevas de calidad que también vienen de la imaginación de David Liu, que nos permiten generar pues, ediciones muchísimo más precisas. ¿Qué es lo que
más pensamos en la utilización, cuando pensamos en edición genética, pues pensamos en terapia génica, ¿no? Pensamos en terapia génica, hay que decir que hay cosas que no podemos hacer en nuestro país porque son ilegales. Nuestro país firmó el Convenio de Asturias que no nos permite modificar el genoma de nuestra descendencia, pero sí que nos permite tratar a personas que ya han nacido y que necesitan un tratamiento. Son terapias génicas que llamamos somáticas, ¿no? Aquí tenemos que recordar lo que nos gustaría hacer, lo que podemos hacer y lo que no deberíamos hacer, ¿no? Es la diapositiva esta del semáforo. En verde es lo que podemos hacer en España. Podemos aplicar edición genética para curar o prevenir una enfermedad. En amarillo lo que pueden hacer otros países, pero nosotros no. Editar un gen a nivel embrional para curar o prevenir una enfermedad a un ser vivo, a un ser humano que todavía no ha nacido. Y luego lo que deberíamos desechar, porque para mí es incluso obsceno dedicar fondos o tiempo a esto, es aplicar la edición genética no para terapias, sino para mejorar, lo que es un eufemismo de la eugenesia, ¿no? Evidentemente, tanto sea a nivel somático como germinal, pues hay quien piensa que esto podría ser así. De hecho, el mismo George Church, que tan admirable me parece por unas cosas, pues tiene una lista de mutaciones que si las generáramos en personas, pues tendrían superpoderes, ¿no? Superhombres y supermujeres, ¿no? Lo que ha dado pie y ha dado cuerpo a esta nueva corriente filosófica del transhumanismo, ¿no? Que lo que preconiza es que si existe la posibilidad de añadir capacidades físicas o psíquicas a las personas, ¿quién es la administración para negar esta posibilidad a las personas en el ejercicio de su libertad individual? Como os podéis imaginar, esta es una corriente que ha triunfado en Estados Unidos, ¿no? Fijaros esta serie de genes que, por ejemplo, en la mutación NSC9A nos torna insensibles al dolor. Yo no sé si quiero ser insensible al dolor y poner el dedo encima de una plancha caliente y no retirarlo hasta que no empiece a oler a carne quemada. Yo no sé si esto es un superpoder, pero lo que sí sé es que esto es una ingenuidad, porque apenas tenemos 20.000 genes y tenemos más de 100.000 funciones que hacer. Lo cual quiere decir que los genes son pleiotrópicos, que este es lo que se olvida en la mayor parte de estos investigadores. Y esto quiere decir que los genes sirven para muchas cosas. Y cuando lo estamos eliminando, pensando que solo estamos tocando lo que nos interesa, acabaremos tocando aquello que no controlamos, ¿no? Esto es en particular lo que hay que recordar cuando aparecen estos biohackers, estos biopiratas. Los tenéis en Netflix, no sé si habéis visto esta serie, os la invito a ver. Son 4 episodios, Selección Antinatural, donde hablan de estos biopiratas, en particular este señor, Josiah Sainer, que se quiere pinchar un sistema CRISPR para eliminar la expresión de la miostatina. Es un regulador negativo de la proliferación muscular que de forma natural aparece en otras especies, por ejemplo en este buey. Este buey tiene la misma mutación y claro, prolifera enormemente el músculo. Esto es muy apreciado desde el punto de vista gastronómico, pero el bienestar de este animal pues está en entredicho. Este animal no puede nacer de forma natural, tiene que nacer por cesárea, tiene una serie de problemas cardiovasculares, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. La inactivación de un gen no necesariamente va a generar siempre solamente lo que nosotros queremos, ¿no? Probablemente el que cruzó más líneas rojas fue en noviembre de 2018 este investigador chino, que probablemente recordaréis de las noticias, He Jiankui, que no solo editó genes en los embriones humanos, que esto lo podemos hacer en España, sino que engañó a sus colaboradores y los implantó, y esto dio lugar a 3 niñas, 2 gemelas y una tercera niña, 2 embarazos, que evidentemente es una absoluta irresponsabilidad. Tenéis que visualizar estas niñas como el ratoncito a manchas que yo os he enseñado anteriormente. Son niñas mosaicos, son niñas que no sabemos qué otros problemas van a generar. Yo sé gestionar esta incertidumbre con mis modelos animales, pero no sé ni creo que sea éticamente asumible gestionar esta irresponsabilidad a nivel de seres humanos, a nivel de recién nacidos. Un año después acabó entre rejas, pagando una fuerte suma de dinero e inhabilitado de por vida, con lo cual lanzábamos el mensaje adecuado. La terapia génica con CRISPR, lo que siempre pensamos que sería lo que ocurriría, asumiendo que partimos de una mutación, pues sería cortaríamos cerca de la mutación con un sistema CRISPR, le daríamos un molde para corregir esa mutación y restauraríamos la expresión del gen. Esto es lo que, si me hubierais oído, si alguien me ha oído hablar hace 3, 4, 5, 6 años, pues es probablemente lo que contábamos, ¿no?
Esto, en definitiva, es la terapia génica clásica desde los años 90, hace más de 30 años, que se propuso, en la cual una mutación la queremos corregir, bien sea porque sustituimos el gen o un fragmento del gen o la totalidad del gen, o bien porque insertamos una copia correcta del gen en alguna otra parte del genoma, por ejemplo, con un vector viral, por ejemplo, con un lentivirus. Hay terapias génicas actuales basadas en esto. ¿Cuál es el problema? Pues claro, el lentivirus se inserta en otra parte del genoma y puede aterrizar encima de otro gen que no tiene ninguna culpa y que nos lo podemos cargar, con lo cual estamos solucionando un problema generando un segundo problema. Por eso la terapia génica 2.0, la que actualmente está siendo administrada en los hospitales, utiliza estos vectores que se llaman adenoasociados. Son unos vectores que se mantienen como episomas. Esto es una pequeña molécula que flota en el núcleo y que no se inserta, no interacciona con el genoma y que permite la expresión de los genes. Fijaros que esta terapia génica de adición no intenta corregir el gen que está mutado, que sigue estando mutado. Lo único que hacemos es añadir un gen, ¿no? Esto es, por ejemplo, el caso de Luxturna, ¿no? Una de las terapias génicas aprobadas en Estados Unidos y en Europa para el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina. Bueno, esto se hace un solo tratamiento, una inyección intraocular supraretinal, y este gen se traslada a las células, a los fotorreceptores y a las células del epitelio pigmentado y se restaura la enfermedad, al menos parcialmente. ¿Cuál es el problema con estas terapias? Pues que cada uno de los tratamientos son $400.000 y tenemos dos ojos, 400 por 2, $800.000. Entonces, os podéis imaginar que todavía nos queda un largo trecho para negociar con las empresas desde los sistemas nacionales de salud para que estos precios desorbitados, pues evidentemente, pasen a ser algo más razonables. Algo parecido, recordaréis que nos pasó en España con la hepatitis C y el fármaco que era capaz de eliminar la hepatitis C, ¿no? En realidad, pues con CRISPR hemos tenido que desandar lo andado, ¿no? Porque debido a esta gran cantidad de mosaicismo y de variantes, pues en lugar de intentar corregir la mutación, hemos optado por vamos a eliminar la copia que está mutada, ¿no? Porque eso también es una terapia. O bien solucionamos la mutación o eliminamos la copia del gen que está mutada. Y esto es lo que se ha aplicado en muchísimos casos, ¿no? Tenemos 53 ensayos clínicos, lo acabo de verificar hoy, hasta antes de ayer eran 52, que están ocurriendo en todo el mundo, en las cuales ya se están usando CRISPR en la clínica. La mayoría son ex vivo. ¿Qué quiere decir ex vivo? Que se utilizan pues, con células que se extraen al paciente, por ejemplo, células de la sangre, se editan en el laboratorio y luego se retornan al paciente. Esto es un procedimiento muy seguro, mucho más seguro que en vivo. En vivo inyectamos las herramientas CRISPR directamente al paciente y ahí perdemos el control y esperamos que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, os podéis imaginar que por eso la mayor parte son ex vivo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues, por ejemplo, la inmunoterapia del cáncer. Esto cada vez es más evidente. Habréis oído hablar de las terapias CAR-T. Estos son para tratar cánceres recalcitrantes, cánceres que son muy agresivos, que son resistentes a quimioterapia y a radioterapia, sarcoma, melanoma, mieloma. Entonces, en estos casos, con pacientes desahuciados, se les pueden extraer linfocitos T y con CRISPR se les inactiva un gen, que es el PD-1, que es un freno del sistema inmunitario. Al inactivarlo, los linfocitos tienen mayor potencia para luchar contra las células tumorales, se les inactiva el receptor de células T y antes de reintroducirlos al propio paciente se les añade un receptor quimérico, de ahí lo de CAR, la C es de Chimeric Antigen Receptor, la C, ese quimérico, para que directamente pues, vayan a la diana, a la célula cancerosa. Bueno, esto no funciona en el 100% de los casos, pero como dice un colega aquí en el Hospital La Paz de Madrid, que es el responsable de oncología pediátrica, antes se me morían todos los niños con mieloma y ahora pues puedo salvar a un 30 o un 40% de ellos. Y esto va en aumento, con lo cual yo creo que la utilización de inmunoterapia de CRISPR probablemente sea una de las más exitosas. Luego tenemos otro ejemplo para el tratamiento también de anemia falciforme o beta-talasemia. En este caso la beta-globina, que es la que está mutada de la hemoglobina, lo que hacemos es sustituirla por una globina fetal, que es la que usamos mientras estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre, pero que dejamos de funcionar, este gen deja de funcionar en la fase adulta y deja de funcionar porque está reprimido por un represor.
Si nosotros lanzamos CRISPR contra el represor, lo que hacemos es reactivar la expresión de esta globina fetal, y esto es lo que le ha pasado a esta señora, que en julio de 2019 fue tratada una sola vez con estas CRISPR contra el represor, y fijaros, pues sustituyó la beta globina verde por esta gamma globina azul, y esta persona 18 meses después ya no necesita más transfusiones y se puede considerar curada. Evidentemente son muy pocos pacientes todavía, pero nos están enseñando el camino, ¿no? O las primeras propuestas que ya son in vivo para el tratamiento de una ceguera progresiva, la maurosis congénita de Leber, mediante inyecciones intraoculares subretinales, de los cuales empezamos a tener unos primeros resultados. Fijaros la nota de prensa arriba y la interpretación periodística abajo, ¿no? El titular del Confidencial decía: devuelven la vista a ciegos modificando los genes de la retina. Bueno, nada de todo esto lo decía la nota de prensa, ¿no? Habitualmente las empresas son muy prudentes en estos tipos de terapias génicas, y de hecho esto era una fase 1 para verificar seguridad, con lo cual todavía hay un largo trecho hasta que se pueda comprobar una restauración de la visión, pero estamos en el camino adecuado, ¿no? La mayor parte de todas estas herramientas CRISPR las vehiculan a los pacientes en forma de vectores virales. Esto es un vector adenoasociado al cual se vacía de ese contenido y se le sustituye por el ADN que codifica tanto para la nucleasa como para las guías de ARN que necesita el sistema CRISPR para funcionar. Una alternativa es encapsular estos ARNs o estos ADNs en unas gotas lipídicas, ¿no? En unas nanopartículas, utilizar nanotecnología. Esto es lo que hizo la empresa Intellia. La empresa Intellia es una de las que fundó Jennifer Doudna, y lo que demostraron, primero en ratones en octubre de 2020 y recientemente en macacos y en personas, es que pueden tratar una enfermedad rara, que es la transtieretina amiloidosis, que progresa con una acumulación de la proteína TTR. Bueno, en junio de este año nos han comunicado los resultados, y esta gente lo que hacen es incluir en los ARNs que codifican para las herramientas CRISPR dentro de esta nanopartícula lipídica, y esta nanopartícula lipídica se dirige específicamente al hígado, y fijaros, primero en primates baja la cantidad de la TTR, de la proteína que quieren regular a nivel plasmático. Esta proteína acaba causando la muerte de los afectados, y también en apenas un mes de tratamiento con 2 dosis distintas, pues se ve que en personas, esto ya son pacientes, pues también baja. Con lo cual, fijaros que estamos en el buen camino. ¿A qué os suena ARN envuelto en nanopartículas lipídicas? ¿A qué os suena esto? Pues probablemente os suene a las vacunas COVID-19, ¿no? Y aquí es una fabulosa interacción entre tecnologías aparentemente dispares que se dan la mano. Acordaros que en diciembre, va a hacer ahora un año, hace 11 meses, se aprobaron 2 vacunas, las 2 primeras vacunas con una misma tecnología de ARN mensajero que codificaba para la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2, envueltas en estas nanopartículas lipídicas. Y la gente dijo: ¿pero cómo puede ser que en un año hayamos podido desarrollar todo esto? Bueno, en realidad no fue un año, ¿no? Hay que entender cuál es el desarrollo de esta tecnología. Esta tecnología que puso a punto BioNTech y Moderna, en definitiva, se centra en el ARN mensajero, que había sido el gran olvidado de todas las terapias. Todas las terapias estaban basadas fundamentalmente en proteína. La mayor parte de vacunas que nos administran de pequeñitos son proteínas o bien purificadas o proteínas recombinantes. Y en algunos casos pues son vectores de ADN, como por ejemplo AstraZeneca o la de Janssen o Sputnik, son vectores adenovirales. Pero de ARN la gente no lo utilizaba. Y no lo utilizaba porque el ARN, que es monocatenario, es extraordinariamente lábil. Lábil, es muy frágil, se degradaba y además generaba una respuesta inmune por parte de las células, porque las células interpretaban cuando añadías ARN que estaba entrando un invasor. Muchos virus tienen genoma de ARN y lo interpretaban como un ataque viral, ¿no? Estas 2 personas fueron las que cambiaron el panorama. Katalin Karikó, a vuestra izquierda, y Drew Weissman. Katalin Karikó, de origen de Hungría, los 2 investigadores de la Universidad de Pensilvania, Facultad de Medicina. Hace nada menos que 16 años se dieron cuenta de que cambiando la uridina, por una pseudouridina, que es una modificación química menor,
pues se dieron cuenta que la célula interpretaba estos ARNs como propios. De hecho, este es el truco que utiliza la célula para saber cuándo entra un virus, porque el virus no tiene pseudouridina, mientras que todos los ARNs celulares que están dentro de la célula tienen alguna de las uridinas cambiada a pseudouridina. Se percataron de esto, este es un artículo por el cual pues ya han recibido el premio Princesa de Asturias y estoy seguro que más tarde que pronto, porque esto tiene una especie de camino muy paralelo al de Francis Mojica y espero que esta vez sí que lleguen a conseguir el Nobel porque lo merecen, ¿no? Fijaros, en esta tecnología lo que conseguimos con este ARN modificado es que sea más estable. Si lo metemos dentro de una nanopartícula lipídica, pues ya tenemos ahora la capacidad no solamente de producir vacunas, sino de generar terapias, ¿no? Porque este ARN puede codificar para la proteína S del virus o puede también ser que codifique las herramientas CRISPR, ¿no? Dejadme acabar, estoy 2 minutos sobre el tiempo, lo sé, pero dejadme, Fernando, me permites 2-3 minutos más para acabar con qué tiene que ver CRISPR con la COVID-19. Por supuesto que tiene que ver, ¿no? El coronavirus tiene un genoma de ARN y todo lo que os he contado hasta ahora tiene que ver con moléculas CRISPR que lo que hacen es atacar el ADN y editarlo, ¿no? Pero resulta que hay un CRISPR 2.0 que lo que hace es atacar y editar el ARN. Esto lo descubrió Feng Zhang y lo descubrió por azar. Se dio cuenta que había unas Cas distintas, no Cas9 sino Cas13, que mediante una guía de ARN se dirigían al ARN complementario y lo rompían. Pero lo que pasaba es que cuando esto ocurría, se volvían locas y cortaban todos los ARN de la mezcla, ¿no? Esto la mayor parte de nosotros lo hubiéramos puesto en un cajón como un fiasco, pero Feng Zhang lo convirtió en una oportunidad de negocio, en una oportunidad de diagnóstico, porque esto solamente ocurre cuando se encuentra el ARN con el complementario. Él decidió añadir unas pequeñas moléculas de ARN con un extremo fluorescente y el otro extremo con un inhibidor de la fluorescencia. Si están unidos estos dos componentes no fluoresce, pero cuando la Cas13 encuentra el complementario y se vuelve loca, corta todo, también estos ARN indicadores y aparece la fluorescencia. Y esto se convirtió en un sistema de diagnóstico que se puede transformar en química seca y se puede transformar pues, en estas barras reactivas como los test de antígenos, ¿no? En marzo de 2020, el propio Feng Zhang pues ya nos dijo que tenía un sistema basado en CRISPR para detectar hasta 10 copias del virus por microlitro de sangre, ¿no? Fijaros que en mayo lo convirtió en un sistema extraordinariamente simple, mucho más simple que la PCR. Fijaros que solamente necesitamos un calefactor, unas pipetas y unas tiras reactivas. Esto fue aprobado por la FDA y Jennifer Doudna, con quien está compitiendo siempre, contestó con un sistema en el cual utilizaba múltiples guías de ARN complementarias contra el coronavirus y esto generaba muchísima fluorescencia que era posible detectarla con la cámara de nuestro iPhone, ¿no? Esto es un sistema también de diagnóstico. Estos sistemas o bien han sido aprobados, están en estudio en Estados Unidos, ninguno de ellos ha sido aprobado todavía en Europa, ¿no? Podemos también utilizar las CRISPR como antivirales. Claro, si somos capaces de cortar el ARN y lo que hacemos es dirigir guías contra la secuencia del coronavirus, pues podríamos cortar. Y si lo metemos todo dentro de un adeno asociado y se lo damos por inhalación por la vía respiratoria, pues llegaremos a las células adecuadas. Esto es lo que hemos propuesto un equipo del CSIC y esto es una de las partes beneficiosas de la pandemia en la cual pues se suman las experiencias de mucha gente. Yo nunca he trabajado con virus, soy genetista, si algo sé es un poquito de genética, pero resulta que podemos combinar la experiencia de varios laboratorios, dirigirnos a las zonas más conservadas del genoma del coronavirus e intentar cortarlos, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho estos investigadores. Dolores Rodríguez, que es viróloga, Miguel Ángel Moreno Mateos de Sevilla, que es experto en estas nuevas Cas13, y Almudena y yo en nuestro laboratorio que hemos progresado y aportado nuestro granito de arena de estas proteínas Cas y de los sistemas CRISPR, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os quería contar y aquí lo dejo y vamos a poder comentar con las preguntas que queréis. Esta es una foto de mi grupo, una foto de pandemia, todos con la mascarilla y separados y las diferentes instituciones que nos dan dinero para trabajar y si os apetece pues aprender algo más, os recomiendo un segundo documental también en Netflix. Este es muy bueno,
El primero está más dedicado a temas de biohackers, pero este es muy bueno, se llama Naturaleza Humana, Human Nature, y es muy interesante. Y si queréis leer un poquito más, pues como decía Fernando, pues podéis echarle un vistazo a este libro, que vamos por la tercera edición y cuyo prólogo pues escribió mi colega y amigo Francis Mojica. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu conferencia, interesantísima. Tengo que decir que muy densa también, Sí. pero con mensaje yo creo que a todos los niveles, lo cual lo hace mucho más meritoria. El tema es duro y árido para que el no Bueno, se trata de daros un paseo por todas las cosas que han ocurrido y que cada cual pues se quede con alguno de un mensaje, ¿no? Así es, así es, así Bueno, es. aquí veo alguna mano, yo no sé si alguien tiene preguntas o alguien quiere... Bueno, vamos a ver cómo esté. Ya sabéis que tenéis que poner las preguntas en el chat. Ya sabes que en estas videoconferencias no hay aplausos, lo que hay son manifestaciones. Me parece muy bien, ya veo aquí, muchísimas gracias, Emerenciana, que parece que le ha gustado la intervención, me parece muy bien, gracias. Yo creo que has explicado ya que el uso del CRISPR puede dar lugar a mutaciones no deseadas, ¿no? Sí. Y yo veo que la tecnología del CRISPR pues es un avance impresionante, comparable a la tecnología nuclear cuando empezó en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo. O sea, la tecnología nuclear ha permitido pues, los isótopos radiactivos que se utilizan en hospitales, que curan en agricultura, en geología, en miles de aplicaciones, ¿no? También ha permitido la bomba atómica, ¿no? El CRISPR posibilita el desarrollo de terapias génicas y de alteración genética, aunque esté en sus comienzos. Y yo creo que va a abrir camino a una medicina que va a ser completamente revolucionaria. Pero también abre el camino a especies modificadas. Lo hemos visto con este chino, ¿no? Que desarrolló estas 3 niñas con como una modificación en la especie, ¿no? La diferencia que veo yo entre la tecnología nuclear y la tecnología CRISPR es que es mucho más accesible, ¿no? No necesitas la infraestructura de la nuclear y por ello puede estar mucho más accesible a grupos, países o a quien quiera hacer un mal uso de ella. Pues yo creo que si realmente este es uno de los mensajes que te has quedado es que has entendido la charla, porque los sistemas CRISPR-Cas son extraordinariamente sencillos de utilizar. Y esto, por un lado, a nivel académico ha democratizado pues, la modificación genética. Las técnicas anteriores estaban solamente al alcance de muy pocos laboratorios, mientras que estas, pues las buenas ideas surgen en cualquier parte del mundo y ahora pues todas ellas pueden llevarse a cabo, o al menos a nivel laboratorio, a nivel in vitro, a nivel académico, ¿no? Decirte que hay que estar atentos porque sí que CRISPR o las variantes CRISPR pueden generar pues, mutaciones inesperadas, pueden generar, pero fíjate que gracias a David Liu estamos conociendo unas variantes que ya no cortan el ADN, sino que modifican químicamente sus bases nitrogenadas. Y esto es muchísimo más específico y menos abocado a la generación de estas mutaciones no deseadas, ¿no? Por lo tanto, yo veo una evolución. Hace unos pocos años creíamos que los sistemas CRISPR originales serían los que se acabarían utilizando. En realidad, lo que la experiencia con el paso de los años nos está diciendo es que las nuevas variantes serán las que sustituirán los proyectos anteriores, ¿no? Veo algunas preguntas en el chat. Yo no sé si quieres que las responda o... Sí, yo he empezado por dar tiempo a la gente. Sí, ya veo algunas. Si quieres yo las leo directamente o Si quieres las leerlas estás tú. leyendo, si van para todos, sí, puedes perfectamente. Bueno, pues mira, Juan de Blas dice, ¿el transhumanismo cree usted que es factible o no deja de ser una corriente oportunista a raíz de los descubrimientos más recientes? Bueno, el transhumanismo no es nuevo. Esto surgió en los años 60, 70. No sé si recordaréis una enzima, la telomerasa, que se propuso durante algún tiempo que podría ser una manera de protegerse frente al cáncer, ¿no? Y hubo quien empezó a inyectarse
pues, reactivos que regulaban la expresión de la telomerasa, ¿no? Eran los primeros transhumanistas, ¿no? Los transhumanistas radicales, ¿no? Yo el problema que veo con el transhumanismo, que no deja de ser una corriente filosófica, que mientras se dediquen a pensar y a meditar, pues no me preocupa, pero cuando pasan a la acción me preocupa y mucho, porque me preocupa su simplificación de la naturaleza, me preocupa que piensen que la inactivación de un gen solamente va a producir los efectos deseados, ¿no? Y no van a producir otros efectos inesperados. Por ejemplo, el chino He Jiankui, el investigador chino, lo que quería hacer era inactivar el CCR5, que es el receptor de entrada del virus de la inmunodeficiencia adquirida, porque quería generar una estirpe de niños y niñas que no fueran infectables por el virus del SIDA. Bueno, no lo consiguió, evidentemente, pero es que además resulta que este receptor no está ahí para que entre el virus del SIDA. Este receptor es un regulador del sistema inmunitario que además resulta que es el que utilizan otros virus, como el del dengue o el del Nilo o el virus de la gripe, para también interaccionar con el sistema inmune. Y si nos cargamos este receptor, pues resulta que podemos tener gripes fatales o podemos tener muchísimos más problemas con otros virus, ¿no? Entonces, no hay una acción sin reacción, ¿no? Creo que es una corriente oportunista, sí, pero creo que hay que estar atentos, ¿no? Porque se está diseminando a través de las redes sociales y sobre todo a través de estos personas que yo creo que son unos irresponsables, que demuestran que incluso tienen vídeos donde se pinchan ellos mismos supuestamente estos reactivos CRISPR y dan a entender que cualquiera puede pincharse, como decía Fernando, ¿no? Creo que hay que ir con muchísimo cuidado y creo que todo esto lo que nos dice es que tenemos que solicitar una regulación de todas estas tecnologías cuanto antes, ¿no? A todo tú decías de la energía nuclear, si tú desde tu casa llamas pidiendo un isótopo radioactivo no te lo van a entregar en tu casa, tú no tienes una instalación radioactiva en tu casa y todo el mundo lo entiende, pero si tú te apuntas a cualquier empresa y pides una de estas nucleasas o una de estas guías y das tu tarjeta de crédito, pagas unos pocos centenares de dólares y a los 2 o 3 días tienes en tu casa estos reactivos. Y esta facilidad de adquisición es la que todavía no hemos logrado transmitir a las autoridades para que pongan un coto, ¿no? Hay unos aspectos éticos muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Jesús dice, ¿pueden los japoneses exportar los tomates de GABA a Europa? Bueno, la respuesta corta es que no, no lo pueden hacer porque Japón es el primer país que tiene un producto editado genéticamente ya autorizado para el consumo, ¿no? Deciros que estos tomates son unas 3 veces más caras que los tomates no modificados. Un kilo de tomates en Japón sale aproximadamente por unos 6 euros al cambio y estos tomates salen por unos 19 euros al kilo, ¿no? Bueno, pues para gente que tenga una hipertensión moderada, pues pueden considerar tomárselos. Todavía hay una cierta discusión sobre la utilidad terapéutica del GABA, sobre si realmente sirve para hipertensiones muy altas, pero en fin, digamos que no son tóxicos en estas cantidades de GABA y de momento pues Japón no ha decidido no regular, no tratar estos tomates como transgénicos como se tratarían en Europa, y al tratarse como transgénicos en Europa se solicitarían todos los análisis de toxicidad y de riesgos para la salud humana y para el medio ambiente y la preparación de los dosieres correspondientes, el uso de muchos animales para poder hacer estos test, y esto lleva a varios años de trabajos y a varios millones de euros por cada producto, que os podéis imaginar que ninguna empresa pues está dispuesta a asumir estos riesgos, ¿no? Por eso digo que nuestra posición como Europa pues es un poquito como la aldea de Asterix, ¿no? El resto del mundo va a poder beneficiarse de esta tecnología y nosotros lo único que vamos a hacer es pagar por ella, ¿no? Cuando nos vendan estos productos, no estos, sino algunos que vayan a venir después, ¿no? María Asensio también te hace una pregunta, ¿no? A ver, dice, tuve el placer de escucharte también al principio de la otra charla. Mi pregunta va sobre los vectores que se emplean para introducir las herramientas CRISPR en células. ¿Se plantea el uso de otro tipo de nanopartículas que no sean lipídicas? Bueno, vamos a ver. Yo no soy un experto en nanopartículas. Hemos empezado a colaborar con otros expertos, precisamente del CIBRE-BBN, que lo tenéis también aquí en Aragón, y existen muchos tipos de nanopartículas, ¿no? No he querido detallarlo, pero en este experimento en el cual los investigadores trasladaban las herramientas CRISPR para disminuir la expresión del gen TTR,
lo que hacían era construir una nanopartícula a la cual, mediante opsonización, lo que hacían es rebozarla de la apoliproteína E. Y esto era un truquito que hacían para que fuera capturada por los hepatocitos, por las células del hígado, que es donde tiene lugar esta expresión. Entonces, digamos que las nanopartículas lipídicas, digamos, es un genérico, ni tan solo son las mismas, las que nos administra BioNTech y las que nos administra Moderna, son distintas, comparten algunos ingredientes, en otros casos son distintas, y de hecho la diversidad es enorme, ¿no? Nosotros hemos colaborado con José Luis Pedraz, no sé si lo conocéis, trabaja en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Farmacia en Vitoria-Gasteiz, y entonces, pues básicamente en su laboratorio pues tienen infinidad de compuestos, infinidad de péptidos, infinidad de lípidos que se pueden combinar de cada una de mil y una maneras para generar pues nanopartículas con propiedades distintas, ¿no? Yo creo que este es el camino y creo que este es el futuro, ¿no? No creo que la utilización de vectores virales, algunos son más seguros que otros, los adenoasociados netamente más seguros que los lentivirus o que los adenovirus, pero ninguno de estos vectores es inmune, o sea, podemos tener reacción, son inmunogénicos y además pues hay personas que ya tienen anticuerpos contra estos vectores, con lo cual no podríamos utilizarlos. Con lo cual yo creo que el futuro va a ir por el uso de diferentes tipos de nanopartículas, ¿no? Estas nanopartículas lipídicas que encapsulan el RNA mensajero tienen que entrar en la célula, tienen que pasar la membrana celular. Sí. Entonces y tienen que dirigirse a donde corresponde, porque, por ejemplo... Y tienen que llegar al núcleo. Claro. Entonces, tienen que evitar la vía lisosomal, tienen que evitar que no se fundan con los lisosomas, que acabarían degradando su contenido, y hay diferentes trucos que se pueden utilizar. Se utilizan diferentes proteínas o diferentes péptidos que permiten como abrirles una pasarela que van directos al núcleo. En otros casos, te interesa llevarlos al citoplasma. Nosotros, las nanopartículas que estamos utilizando para intentar atacar al coronavirus, pues lo estamos haciendo con unas nanopartículas que llevan al citoplasma, porque el coronavirus no entra en el núcleo, se replica en el citoplasma y entonces tenemos que mantenerlos en el citoplasma. Por eso digo que hay muchos tipos de nanopartículas y para cada aplicación pues deberíamos estudiar y aplicar pues diferentes, ¿no? Hay otras estrategias como usar glucosa o glucósidos, ¿no? En la cobertura, que la célula siempre nos capta. Hay muchas variantes, de verdad que hay muchas variantes. Bueno, Julia Notario nos dice, con la CRISPR se podrían activar las células beta y alfa relacionadas con la producción de insulina. Bueno, si te refieres a diabetes mellitus de tipo 1, en la cual el gen afectado es el gen de producción de la insulina, pues bien, digamos, uno podría plantearse, bueno, si es una mutación, se podría plantear la terapia génica. Si es una mutación a nivel de que el gen está silenciado, mediante una de estas modificaciones epigenéticas se podría reactivar. Pero la mayor parte de diabetes que nos afecta a nosotros, que es la diabetes de tipo 2, que nos afecta a los adultos, tiene que ver con resistencia a la insulina, tiene que ver no con fallos en la producción de insulina, o no solamente con eso, sino con fallos en los receptores y en la transmisión de toda la cadena de información, ¿no? Con lo cual los receptores de glucosa no funcionan, los receptores de insulina no funcionan, con lo cual ahí puede ser relativamente más complicado. En definitiva, CRISPR puede ser la solución siempre y cuando conozcamos el gen sobre el cual queremos actuar. Lo esencial de CRISPR es saber a qué gen quieres dirigir esta tecnología. Si conoces ese gen, pues puedes permitirte el establecer una de estas aproximaciones. ¿Cuál es el lugar de actuación, Santi, será esa pregunta? ¿Cuál es el lugar de actuación de la CRISPR en su edición genética? ¿El citosol, el núcleo? Respondo esta primera parte. Depende. Las CRISPR-Cas9 que actúan sobre ADN, pues en principio tienen que llegar al núcleo. Y de hecho, estas Cas9 se les incorpora una señal de señalización nuclear para que lleguen y sean importadas dentro del núcleo. Acordaros que estas proteínas son bacterianas. Las bacterias no tienen núcleo. Está todo mezclado ahí. Con lo cual, cuando las hemos sacado de su contexto y las hemos llevado a las células eucariotas, si queremos utilizarlas como tales para cortar ADN, tenemos que añadirles unos péptidos señal que las lleven dentro del núcleo, ¿no? Y no todos los péptidos funcionan igual.
Ahora bien, tenemos las Cas13 que cortan ARN y en estos casos pues lo que queremos es que no vayan al núcleo. No tiene señal de localización nuclear, se queda en el citoplasma, que es donde está el ARN. Y luego dice, en cuanto a las nanopartículas lipídicas, ¿sería posible llegar hasta el núcleo o hay otro tipo de sistemas de liberación de entrega para dicho objetivo? Bueno, aquí tenemos las dos opciones. O bien llegas al núcleo, que no suele ser el caso, pero lo que haces es verter el contenido al citoplasma, pero una nucleasa que tiene señalización nuclear. Con lo cual esa nucleasa, esa Cas9, se va a complejar con la guía, que la guía también está producida dentro del ARN que está dentro de la nanopartícula, y ese complejo de nucleasa más guía va a ser importado dentro del núcleo y va a realizar su función. Mira, Luis, Pedro Quílez me manda a mí una pregunta. Perfecto, adelante. Para todos, que no creo que te haya llegado a ti. Dice, gracias, estupenda charla. El Cas9 permite cortar el ADN, pero tengo entendido que en humanos genera problemas. ¿Hay otros Cas más adecuados? Bueno, no es Por que haya tus otros ideas Cas en más la adecuados. pandemia. No es que haya otros Cas más adecuados, es que hay millones de proteínas Cas, muchas de ellas todavía por descubrir. Hay que pensar que más de un 50% de todas las bacterias que existen tienen sistemas CRISPR-Cas y más de un 80% de las arqueas, que son otro tipo de procariotas, también tienen sistemas CRISPR-Cas por conocer, ¿no? Conocemos 2 clases y hasta 7 tipos distintos de sistemas CRISPR-Cas y de hecho hace unas pocas semanas hemos conocido a los ancestros de los sistemas CRISPR-Cas que parece que derivan de unos transposones originales, unos elementos móviles que se movían de un sitio a otro dentro de los genomas bacterianos. Esto quiere decir que hay muchas nucleasas que pueden utilizarse. Probablemente la pregunta va dirigida a una observación que se hizo hace unos 2-3 años por parte de Matt Porteous, un investigador de Stanford, de California, que se preguntó, vamos a utilizar la Cas9, pero cuidado, resulta que la Cas9 viene de unas bacterias que son patogénicas para nosotros, ¿no? La Cas9 viene de Streptococcus pyogenes, que es el causante de otitis y de laringitis. Y pues, ¿quién no ha tenido una otitis? ¿Quién no ha tenido una laringitis? Entonces, pues es plausible pensar que la mayoría de nosotros tendremos anticuerpos contra Streptococcus pyogenes y también tendremos anticuerpos contra sus componentes. Dicho y hecho, él lo postuló y lo demostró y efectivamente casi un 60 o un 70% de la población tiene anticuerpos, con lo cual no podríamos utilizar Cas9, por eso generaría problemas. Entonces, inicialmente lo que se obtuvo fue una Cas9 derivada de Staphylococcus aureus, pero Staphylococcus aureus también es patogénico contra las personas, ¿no? Y eso también va a generar problemas. Todo esto nunca ha generado problemas en el laboratorio, en nuestros ratones que están en una zona de barrera, donde no hay piógenes, donde no hay Staphylococcus aureus, donde no tienen estos problemas. Pero claro, cuando pasamos a la clínica tendremos que pensar en utilizar otras nucleasas. De verdad que han empezado a aparecer muchas otras nucleasas, en particular, por ejemplo, toda la serie de Cas12. Las Cas12 derivan de unas bacterias distintas que en principio no han tenido ninguna relación con el hombre a nivel evolutivo, y estas Cas12 pues tienen unas propiedades ligeramente distintas, pero en definitiva funcionan análogamente como la Cas9, sin tener los problemas de la Cas9 para su utilización directamente en clínica. Carolina pregunta, charla increíble, si recuerdo correctamente has mencionado que la terapia génica germinal para curar no es legal actualmente en España. ¿En qué países es legal y cuál es tu posición en cuanto a la posibilidad de realizarla? Muy buena pregunta. Países en los cuales esté expresamente permitido, que yo sepa, no hay ninguno. Lo que pasa es que hay muchos países cuya legislación tiene agujeros que permitirían hacer estos experimentos sin estar fuera de la legalidad. Y os sorprenderá oír que entre estos países está Bélgica, está Italia, está Panamá y está Colombia. Y está también Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Estos son los países en los cuales hay agujeros en la legislación que permitirían hacer este tipo de experimentos. Bueno, yo lo que creo es que en la actualidad hay infinidad de alternativas terapéuticas para tratar una enfermedad de un ser vivo que todavía no ha nacido a nivel embrional. Por ejemplo, la que creo yo que hay que aplicar siempre con preferencia es el diagnóstico genético preimplantacional. La pareja que sospeche que puede transmitir una enfermedad congénita puede acudir a una clínica de fertilidad, donar su esperma y óvulos,
hacer una fecundación in vitro, los diferentes embriones se dejan crecer unas cuantas divisiones, se hace una biopsia de todos ellos y se verifica cuál es el que no tiene las mutaciones que se quieren evitar. Esta selección embrional es posible en España y esto es infinitamente mejor y tiene muchas más garantías que cualquier intento de corregir. Creo que la corrección pues está abocada todavía a una cierta incertidumbre. Yo cuando hago experimentos en embriones de ratón, que en definitiva pues yo hago terapia germinal con los ratones, pues cada semana hacemos. Y los ratones, cuando yo los inyecto a nivel de embriones, pues luego me nacen los ratones y me nacen, por ejemplo, 20 ratones, de los cuales solamente uno de ellos puedo aprovecharlos, porque es el que ha tenido la modificación que yo deseaba pues incorporar, y los otros 19 pues los elimino, los descarto, ¿no? Claro, esto lo sé gestionar muy bien con ratones, pero ¿cómo lo hago esto con personas? ¿Cómo gestiono esta incertidumbre con personas? ¿Cómo selecciono una persona y elimino a las otras 19? Esto no tiene ningún sentido éticamente, ¿no? Creo que por eso necesitamos estrategias CRISPR que sean más evolucionadas, estrategias probablemente basadas en los editores de base de David Liu y en algo que he pasado por encima, que es la edición de calidad, el Prime Editing, que es la siguiente evolución de los editores de base, que todavía parece ser que van a ser incluso más seguros, ¿no? El problema de los editores de base es que todavía no tenemos ningún dato a nivel clínico, ¿no? De las CRISPR tradicionales empezamos ya a tener los primeros datos, pero no se han utilizado para lo que teníamos en mente, no se han utilizado para corregir mutaciones. Fijaros que se han utilizado para eliminar genes, ¿no? Eliminar el PCSK9 para bajar el colesterol, eliminar el represor de la gamma globina para reactivarla. Esto es lo que se ha utilizado, pero todavía no se han utilizado para corregir lo que sería una terapia génica sensu stricto, ¿no? Y esto es lo que todos estamos esperando, a ver cuáles van a ser los primeros resultados de esta terapia que de forma experimental se va a lanzar cambiando los alelos de pacientes afectados de anemia falciforme, ¿no? Y veremos, ¿no? Veremos si la seguridad, acordaros que la fase 1 clínica siempre es evaluar seguridad, fase 2 se valora un inicio de eficacia y se empiezan a valorar diferentes dosis, y la fase 3 es un escalado con muchos más voluntarios y ya con las dosis de rigor, y luego se aprueban en el mejor de los casos, y la fase 4 es una monitorización, que es la fase, por cierto, en la que estamos actualmente con las vacunas que nos han administrado, ¿no? Con lo cual yo te diría que hay que ir con pasito a pasito y con cuidado, ¿no? Apenas hace 8 años y pico que empezamos a utilizar estas herramientas, y fijaros que ya tenemos 53 ensayos clínicos en los hospitales en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi posición? Que no te la quiero decir. Yo no estoy en contra no tengo especial interés en prohibir la edición genética en embriones, simplemente creo que no estamos todavía en el momento adecuado para hacerlo. Primero, hay una ley en España que nos lo impide, por lo tanto, yo como científico, si quiero que esto ocurra, me debería ocupar de acumular suficientes evidencias que me garantizaran que esto es algo que podría acabar en un tratamiento seguro. Y una vez esto demostrado, pues llegar a tener la mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar la ley. Y estos son los pasos que hay que seguir, no hay otra. Y Emerenciales, ¿se podría considerar la aplicación CRISPR un posible futuro para la curación del cáncer más generalizada, además de para estos casos muy terminales? Pues tienes toda la razón, y ahí también se dan la mano las tecnologías CRISPR y ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero es una manera mucho más directa y mucho más eficaz, probablemente, de administrar proteínas que puedan tener una capacidad antitumoral. Por eso la tecnología de las vacunas COVID es una tecnología que tanto BioNTech como Moderna ya tienen varios ensayos en marcha precisamente para tratar diferentes tipos de cáncer. Pero es que con CRISPR también se puede pensar en tratamientos de cáncer. Muchos de los comportamientos tumorales son producto de genes que deberían estar silenciados y de momento se reactivan, o al revés, genes que deberían estar activados y que están silenciados. Os acabo de decir que hay variantes CRISPR epigenéticas que permiten actuar como interruptores, ¿no? Entonces, digamos, estos interruptores podrían también tratarse, y a nivel experimental ya hay varios experimentos en marcha en células y en animales, y ahora falta que se acumulen las suficientes evidencias in vitro para poder plantearse primero unos ensayos en animales y luego unos ensayos en voluntarios, en personas, ¿no? Pero
escuchadme y creedme que la inmunoterapia del CRISPR para el tratamiento de cánceres, sobre todo los más agresivos, probablemente va a ser una de las cosas más beneficiosas que nos va a traer esta tecnología. Pues yo creo que ya están contestadas todas las preguntas. Muy Yo creo que bien. nos ha quedado claro a todos que se ha abierto un melón de consecuencias inconcebibles que van a transformar completamente el panorama médico en muchísimos de sus aspectos y quién sabe si van a acarrear problemas éticos complejos Seguro. que habrá que abordar. Luis, muchísimas gracias por tu conferencia, sensacional. Creo que hemos disfrutado todos un montón, no hay más que ver la cantidad Eso es importante. Es lo que se ha importante. quedado hasta el final, que no quiere despegarse de este momento mágico. Que nos llevemos un poco de mensaje de dónde estamos en la actualidad con esto de la edición genética. Sí, indudablemente nos lo vamos a llevar. Perfecto. Pues de nuevo muchas gracias por la invitación y que os vaya muy bien este ciclo de Chateando con la Ciencia. Gracias, Paco. Sabes que esta conferencia, como todas las otras, las grabamos. Estupendo. Yo la voy a editar un poco y te pasaré la conferencia por si quieres tenerla. Claro que sí, por supuesto. Aparte de ello, te mandaré, yo me imagino que al CNV estará bien, pero si quieres darme una dirección distinta. No, al CNV, sí, perfecto. Un pequeño recuerdo. Me parece muy bien. ¿Y vosotros las subís? ¿Tenéis un canal de YouTube también Sí, propio? tenemos un canal en YouTube. Estupendo. Y las colocamos todas allí. Pues Sí, será estupendo. Paco hace un resumen de la conferencia, que sospecho que va a sudar tinta para hacer el resumen esta vez. Si necesitan las diapositivas, te las envío sin problema, Paco. Gracias, Luis. No lo sé, en principio lo hacemos con la grabación. Perfecto, cuando quieras. Intento hacer un resumen de pocos minutos. Vale, perfecto. 10 minutos de resumen para, por un lado, animar a la gente a que vea la conferencia completa, la grabación completa. Por otro lado, al que en un momento dado no tiene tiempo, pero quiere enterarse de qué ha ido, pues que en 10 minutos pueda salir. Vale. El resumen, estupendo, lo haces muy bien. Pues estupendo, ya espero vuestros mensajes, ya me contaréis. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos y que vaya muy bien. Gracias de nuevo, Fernando. Un abrazo, Luis.